su autoestima, su sensación de capacidad va a crecer. Llevarles siempre en la medida de lo posible a que lo puedan hacer solos. Cuanto antes, mejor. Hola, hola, hola. Bien, ya estamos aquí, un episodio más. Hoy quería hablar de ayudar a nuestros hijos con los deberes. ¿Tenemos que ayudarles? ¿No tenemos que ayudarles? ¿Que vuelen solos? ¿Qué hacemos? ¿Estamos ejerciendo demasiado control? Es que me da miedo, si le suelto no lo va a hacer y entonces vamos a tener más problemas y por eso sigo ahí. No puedo más, al final me estoy sacando yo la ESO o el bachillerato incluso, ¿vale? Todos estos quebraderos de cabeza que estoy oyendo continuamente y quería comentar un poquito, ¿vale? Evidentemente, una de las cosas es que cambia mucho de los niños cuando son más pequeños a cuando estamos hablando de adolescentes de 15, 16, 17 años, ¿vale? Tenemos que tener un poquito esa noción. Entonces, cuando son pequeños, si podéis, lo primero de todo, de hecho, ya no es pequeños o mayores, depende muchísimo de vuestra disponibilidad y de vuestras capacidades, porque al final nuestros hijos estudian un montón de cosas que no nos vamos a engañar, hay cosas que sabemos y cosas que no. Y resulta que es que tenemos que estudiarlas nosotros de cero y no nos las sabemos. Entonces es mucho más complicado ayudar a nuestros hijos cuando no nos sabemos algo y tenemos que intentar entenderlo nosotros, porque corremos un riesgo grande de no haberlo entendido del todo bien y no estar explicándoselo, por tanto, del todo bien. ¿Vale? Esto es fundamental, esto parece, hay cosas muy básicas, pero hay veces que en ese afán tan grande de ayudar a mi hijo, de estar ahí, de siempre estar disponible, de ser esa madre o ese padre que, joder, con el que se puede contar y demás, pues hacemos el esfuerzo y lo intentamos. Y nuestro cerebro nos puede jugar malas pasadas, y esto no es tan básico, ¿vale? Pero nuestro cerebro, hay veces que estamos leyendo y como tenemos la información aquí, parece que lo estamos entendiendo. Nuestro cerebro nos dice que lo estamos entendiendo. Por eso tantísimas veces todos hemos estudiado algo, más, menos, hace más tiempo o hace menos tiempo, hemos ido a una clase, nos han estado explicando cosas, todo tenía sentido, todo decías, pues sí, es verdad, sí, tal, vale, y llegaban un día, 2 días, 6 días, una semana, lo que sea, un tiempo después, nos tocaba aplicarlo, nos tocaba explicárselo a otra persona y... ¡ostras! Ahora de repente hay dudas, ahora de repente no estoy seguro, ¿y cuál era este paso? ¿Y cómo era esto? Y incluso vas a los apuntes y dices... sigo sin entenderlo, ¿vale? Nuestro cerebro... hay una función que digamos que es capaz de camuflar, de tapar agujeros. Y si nosotros estamos leyendo para explicárselo a nuestros hijos y no lo hemos entendido excesivamente bien, nuestro cerebro en ciertas circunstancias es capaz de camuflar y nosotros no nos damos cuenta y pensamos que lo estamos entendiendo y pensamos que se lo estamos explicando y resulta que hay algunos agujeros ahí, y por eso es una de las razones, no siempre es por esto, ¿vale? Pero es una de las razones por las que yo, padre, madre, le paso la lección a mi hijo y joder, se lo sabe y parece que está todo en orden. Y cuando llega mañana el examen, no sale tan bien. Porque el profesor sí que sabe de esa asignatura, ¿vale? Los profesores es una profesión absolutamente maravillosa, hay profesores espectaculares, hay profesores que podrían estar mejor en su casa, eso es distinto, pero normalmente, quitando algunos agujeros también del sistema educativo, de repente yo tuve durante un año mi profesor de gimnasia pasó a ser mi profesor de historia.
y no tenía pinta de ser experto en historia. No tenía pinta. Pero normalmente los profesores saben lo que están enseñando, saben de lo que hablan. Y por eso es una de las cosas que pueden influir, no es la única, en esos tiempos en los que, joder, en casa se lo sabía y luego la nota ha llegado mal. Hay otros puntos que pueden influir. La curva del olvido, que explico en Estudiar con Pegamento, en distintos cursos, hablaremos de eso seguramente, ¿vale? Hay distintas variables, pero esa es una de ellas. Entonces, ser conscientes de lo que sabemos, ¿vale? Esto cuando son más niños y la materia es más sencillita, influye menos, pero según se va complicando, tenemos que ser muy conscientes de en qué punto tenemos que empezar a distanciarnos y decir, no somos la persona adecuada para ayudar a nuestro hijo en esto. Sí, madre, padre, sé que queremos tantísimo a nuestros hijos, queremos tanto ayudarles, que queremos ser siempre esa persona, queremos estar ahí todo el rato, pero tenemos que ser muy conscientes, ¿vale? Y hay veces, ¿cómo lo explico? Cuando son niños y las materias son fáciles, está muy claro. Cuando han pasado a segundo de bachillerato y entran en física, química y yo cogí letras y imposible. O cuando estamos en el camino intermedio y yo no hablo nada de inglés, y pues con inglés, evidentemente, me quedo fuera. Hay cosas que son muy básicas. El problema viene en los grises. El problema viene en los intermedios. En esos cursos que se empieza a complicar, porque ya en la ESO hay cositas que se empiezan a complicar, pero nosotros todavía estamos pensando en que nuestro hijo es ese niño, y entonces, y que nosotros tenemos que ser el que lo sabe todo, y el que siempre está ahí, ¿vale? Y en esos puntos es conveniente dar un pasito atrás y decir, a ver, ¿realmente soy la mejor persona? ¿Qué otras posibilidades tengo? ¿Vale? Porque en nuestro tiempo era o profesor particular, o yo, el instituto, no había más, no era más complicado, a no ser que tuviéramos un amigo o un familiar, que de hecho, contar con ellos, si tenéis amigos o familiares, joder, qué maravilla, muchísimo mejor, hermanos mayores, cualquier cosa, ¿vale? Ser conscientes de cuándo empieza esa línea, no de cuándo está muy claro y de repente, mira, yo es que con el inglés es imposible, olvídate, ¿vale? Sino en esos grises. En ese tiempo hay infinidad de vídeos en YouTube, de artículos, de foros, de preguntas y respuestas que nos pueden ayudar una auténtica barbaridad. Si nuestro hijo en solitario no puede, vale, y tenemos que ser nosotros, no tenemos para pagar un profesor particular, o ya literalmente es inviable por tiempos o por lo que sea. Y tenemos que ser nosotros, vale, pero soy consciente de que no lo tengo bien agarrado, pues entonces me va a tocar estudiar. Y ahí ya tenéis que evaluarlo en ese punto, ¿vale? Entonces, eso es una de las claves fundamentales cuando les queremos ayudar con los deberes, con los estudios. Ser muy conscientes, porque muchas veces lo somos en el principio y en el final, pero no en el gris. Cuando se nos empieza a escapar, no cuando se nos ha escapado del todo, cuando se nos empieza a escapar, ¿vale? Una de las claves. Dicho esto, cuando son más pequeños es más fácil ayudarles, es más fácil estar ahí, son más dependientes, quieren estar más con mamá y con papá, ¿vale? Está bien. No obstante, yo soy de la opinión que es mejor que empiecen a hacer cosas solos, aunque nosotros estemos por ahí presentes todavía, pero no estamos con ellos haciéndolo. Que ellos desde el inicio tengan su punto de autonomía, porque hasta un bebé pide autonomía. Hasta un bebé pide ese sentimiento de poder también de vez en cuando y nos reta, y es normal, es naturaleza humana. Luego cuando llega la adolescencia, ¡boom!, muchísimo más, ¿vale? Pero cuando son niños, darles ese punto les va a dar mayor autoestima, les va a dar mayor seguridad, van a pensar que tienen más capacidad porque están viendo que lo están haciendo solos y que progresan, ¿vale? Y eso es absolutamente fundamental. Entonces,
hay muchas veces que tenemos esa tendencia de querer estar y de querer estar, y si tenemos mucho tiempo libre, más todavía. Controlar esa parte y ayudarles en unas cosas. Uno de los puntos que podemos poner para medir cuándo sí, cuándo no, cuando son pequeños. Cuando ellos solos no pueden. Cuando ellos solos no pueden. Si él solo o ella sola puede, déjale. Déjale que lo haga. Porque va a ser más responsable mañana. Va a pensar que es más capaz. Que muchas veces no es ser más capaz o no ser tan capaz. No son las capacidades de nuestros hijos las que marcan la diferencia tantísimas veces, sino que es lo que piensan si son capaces o no. Y chavales que son hipercapaces, que tienen un potencial tremendo, no se lo creen y entonces no actúan en consecuencia. Cuando desde pequeñitos les dejamos que hagan, y cuando bloquean, cuando esto no sé hacerlo, cuando esto es mucho para mí, ahí podemos entrar y ser un apoyo y ayudarles. Si intentamos que siempre sean ellos quien toman la iniciativa de decirnos cuando necesitan ayuda, de decirnos, o incluso cuando ya les estamos ayudando, que ellos vayan tirando y nosotros simplemente les vamos haciendo preguntas, les vamos guiando un poquito hasta conseguir que ellos lleguen a la respuesta. Maravilloso. Cuanto más alarguemos, cuanto más evitemos darles la respuesta, mejor que mejor, ¿vale? Además, esto no es un entrenamiento solo para los peques, es un entrenamiento para nosotros. Porque luego he visto madres y padres que los chavales con 16, con 17 años y siguen encima, y siguen pendientes todavía, y siguen, no, hazlo mejor en la cocina que así te veo yo. Porque nosotros, y eso no es solamente, es que si no, no lo hace, es que si no, no es solamente la parte de los chavales, sino que hay veces que somos nosotros, que nosotros nos hemos acostumbrado tanto a estar encima, a estar presentes, a controlar lo que está pasando, lo que no está pasando, que no somos capaces de soltar esas riendas. Y necesitamos nosotros mismos, esto no tiene nada que ver con nuestros hijos, necesitamos estar ahí, necesitamos sentirnos que tenemos el control, necesitamos sentirnos que somos esa ayuda indispensable, ¿vale? Y eso se puede alargar. Espero que no llegue a la universidad así, pero eso se puede alargar. Entonces, ese entrenamiento desde pequeñitos, que ellos hagan solos todo lo que pueden. Una vez bloquean, que les puede pasar y es totalmente normal, entenderlo, apoyarles, echarles un cable. Siempre empezando con guías para tratar de que ellos lleguen solos, con esa guía, con ese acompañamiento, para de que ellos lleguen a la solución, de que ellos sean capaces de pasar esa barrera, ¿vale? Si vemos que ya hay un muro y no consiguen, podemos darles la solución, ¿de acuerdo? Es como los crucigramas, cuando vas a hacer un crucigrama y no me sale, no sé esta palabra, te comes la cabeza, buscas, investigas, preguntas, tal, antes de ir a la solución. Todo lo que puedas hacer tú, todo lo que pueda hacer él o ella, en este caso, tu hijo o tu hija, para llegar solo, aunque sea con ayuda, pero que llegue él, mejor, ¿vale? Según va pasando esa transición, ya no es niño, ya vienen los 11, 12, 10, incluso 13, y más para adelante, por supuesto, ¿vale? Seguir en la misma línea y cada vez ir soltando más. Mirad, para mí, óptimo, desde mi punto de vista, es que los chavales se administren solos. ¡Solos! Cuanto antes mejor, y hay chavales perfectísimamente. Luego cada uno tiene su periodo de maduración, evidentemente, pero hay chavales que con 9, 10, 11 años pueden empezar a hacerlo solos, todo sin problema y con una responsabilidad espectacular, ¿vale?
cuando apoyamos esa transición, funciona muchísimo mejor. Óptimo es que lo hagan solos. No tenemos que estudiar los padres, no tenemos que estudiar las madres, ya estudiamos o ya estamos en otra cosa. Ya no es nuestro momento, es el suyo. No tenemos que estudiar nosotros la ESO con ellos, ni por ellos, muchísimo menos, ¿vale? Entonces, cuanto más busquemos esa transición desde bien pequeñitos, mejor que mejor. Lógicamente, un niño que está aprendiendo a escribir, pues tiene que estar un adulto a su lado echándole un cable. Eso es normal, pero según va subiendo, 6, 7, 8, cada vez ir soltando un poquito más, y óptimo es que lleguen a los 10, 12 y que lo estén haciendo solos. Que no dependan de nadie. Que no dependan de nadie. A no ser que llegue pues un punto que dicen, mira, es que esto es que no me entra en la cabeza. Y cuando no les entre en la cabeza, óptimo es que vayan a ti sí y solo si sabes del tema. Si tú conoces, si tú eres contable y tienes un problema en matemáticas, pues tiene sentido. Si tú hablas inglés perfectísimamente y tienes un problema en inglés, tiene sentido. Si no, que vayan primero a su profesor y le pregunten una duda. Que vayan primero a un amigo que está estudiando lo mismo y que sí que lo lleva mejor y que le eche un cable. Que vaya primero a YouTube incluso o a Internet, distintas fuentes, y que busque soluciones ahí. Porque cuando hace esto, cuando gestiona de esta forma, primero, sabe mucho mejor, para él o para ella. Segundo, aprende mucho más. Porque al final es ella. Y además, su autoestima crece. Porque ella ha sido capaz, o él, solos, de encontrar la solución, de buscar las fuentes adecuadas para ayudarle y para lograrlo. En lugar de ir al puerto seguro, a mamá o a papá para que me solucione la papeleta, ¿vale? A no ser que nosotros seamos esa fuente fiable, como decía antes, ¿vale? Si yo soy un experto en matemáticas, si mi hija tiene un problema en matemáticas, pues coño, que venga a mí, más fácil, que vaya un amigo que todavía está mucho más verde que yo, que ya me he sacado la carrera y no sé cuánto, vale, perfecto, ¿vale? Pero en esas circunstancias, cuando ya todas las fuentes se han acabado, entonces que venga a mí y que yo le pueda ayudar a buscar profesores particulares o lo que sea necesario, ¿vale? Pero esa es la transición, eso es lo que va a ayudarles mucho más en los estudios, porque así toman responsabilidad, lo gestionan ellos solitos. A nosotros, oye, ya de paso, nos libera un poco de tensión que ya solemos tener suficiente con nuestros trabajos, con nuestras vidas, con nuestras familias, el resto de la familia, etcétera, etcétera, ¿vale? Y su autoestima, su sensación de capacidad va a crecer. Llevarles siempre en la medida de lo posible a que lo puedan hacer solos. Cuanto antes, mejor. Hay excepciones y iremos tratando de diferentes aspectos. A lo mejor hay chavales que sí, que ya tienen 12, 13, 14, 15, pero pues tienen déficit de atención y a lo mejor necesitan ayuda. Iremos haciendo distintos episodios hablando distintos temas un poquito más específicos, ¿vale? De momento dejo la idea un poquito para que seáis conscientes, porque muchas veces queremos tener tanto control, queremos estar tan ahí que no soltamos riendas o no sabemos cómo hacerlo. O llega el momento, y lo he vivido con madres y padres que han trabajado conmigo, que dicen, es verdad, tengo que soltar, y entonces llegan al chaval y dicen, oye, desde hoy ya, a no ser que sea algo importante, algo clave, vas a viajar solo. Y de repente pasamos de estar el barco en el puerto, atado, tranquilo, a estar, ¡pum!, en alta mar. Podemos hacer la transición, ¿vale? También es ayuda a hacer una transición. De forma que el barco pueda ir poquito a poco, viendo tierra todavía, diciendo, vale, voy poquito a poco, ¿vale?
y pues hacerlo más suave, ¿ok? Según en las circunstancias que tengas, si tienes preguntas, ponlo en comentarios, intentaré ir respondiendo, ¿vale? Y suscríbete, ya sabes, porque cada semana, lunes, jueves, vamos a ir soltando distintos consejos, distintas ideas que ayuden para tener familias imparables, para mejorar las relaciones con los hijos, para ayudaros con los estudios, diferentes aspectos que puedan ayudar a las familias a ser esas familias imparables, ¿vale? Suscríbete, recuérdalo y nos vemos en el siguiente episodio. Chao, chao.